Muy buenas noches, mis hermanos. Es un privilegio y un placer tener la oportunidad nuevamente de estar con ustedes para evaluar, para hablar, para escudriñar un poquito de qué es lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Hemos venido en las series de altar familiar de los miércoles y tuvimos oportunidad en 3 sesiones seguidas ver ejemplos, imágenes positivas de sacerdocio. ¿Cuáles son esos ejemplos que nos da la Biblia para que nosotros sigamos en ese sacerdocio? Hoy vamos a seguir en la misma línea, pero variando un poquito. Vamos a ver la parte negativa. Y antes que nada quisiéramos tener un momentico de oración para dejar este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor. Qué gran privilegio, Señor, gran privilegio poder exponer tu palabra, poder, Señor, escudriñarla y poder, Señor, plantearla a tu iglesia, a tus hijos, para que entre todos, Señor, podamos meternos dentro de ella y sacar de ella lo que tu Espíritu Santo esté indicando a cada uno de nosotros y obtener así exhortación, edificación y consolación, mi Padre. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Bendícelo, toma todas nuestras palabras, toma nuestra mente y corazón. Y gracias, mi Señor, por este gran privilegio. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Y como les venía diciendo, la Biblia está llena de muchos personajes que son dignos de imitar, que son dignos de seguir. Muchos de ellos, la gran mayoría no fueron perfectos. De hecho, diríamos que el único que tomamos como modelo hace 3 semanas, que fue Jesucristo, fue el único perfecto. De resto, todos estos personajes dignos de imitar no fueron perfectos, pero sí tuvieron muchas cosas dignas de imitar. Ahora, Dios, que es un maestro a la perfección, quiso plasmar en la Escritura no solamente los buenos, sino también los malos ejemplos. Esto, por supuesto, nos dice mucho de la honestidad de Dios. Es muy probable que lo hubiera hecho para dejarnos bien claro, muy claro, lo que no le agrada ver en nosotros. Los malos elementos están allí en la Biblia también para que aprendamos. Aprender a no ser como ellos. Algo similar parece estarnos diciendo Pablo cuando en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 21, nos dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Bueno, en esta oportunidad vamos a analizar brevemente algunos personajes de la Biblia que fueron malos ejemplos como padres. Estos ejemplos están definitivamente allí para que aprendamos de esos malos ejemplos, para que aprendamos a ser diferentes a ellos, para que aprendamos a hacer las cosas en una forma diferente. Ahora, estos malos ejemplos no siempre son de malas personas. Nos vamos a llevar sorpresas cuando nos encontremos con quiénes son estos personajes. Gracias a Dios, que en su infinito poder y misericordia permite que personas buenas también tengan errores. Nosotros no somos perfectos tampoco, pero sí debemos aprender de esos malos ejemplos. Recuerda, tú no tienes control sobre lo que estaba antes, pero sí sobre lo que viene. Tú no pudiste decidir quién iba a ser tu papá, quién iba a ser tu abuelo, ni la fama que iban a tener, pero sí puedes decidir quién quieres ser de aquí en adelante. Vamos a ver 5 ejemplos de malos padres que hay en la Biblia. Algunos para sorprenderse. Vamos a empezar con Noé. Noé, pero si Noé fue visto con buenos ojos por Dios, sí, claro, pero no era perfecto. Y como papá, Noé tuvo algunas cosas que no debemos imitar. El primer punto que quiero tocar es el egoísmo. Noé
quiso Dios que él fuera padre de bendición, no solo para él, sino para su familia. Pero pareciera que en algunos actos Noé no pensó en esa gran responsabilidad, no pensó en Dios antes de pecar. Vamos a ir al Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. En el versículo 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Fíjense ustedes cómo Dios le entrega a Noé y a su descendencia. A Noé le entrega semejante bendición y semejante poder. Y todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento, así como legumbres y plantas verdes, los he dado todo. Y Dios comienza a decirle a Noé lo que consideramos y llamamos es la ley de Noé, de aquí hasta el versículo 17. Fue una gran bendición. Dios quería otorgar bendición para él y su familia. Pero cuando Noé pecó, no pensó en Dios y no pensó en sus hijos tampoco a la hora de cometer ese pecado. Miremos el versículo 20 al 22 del mismo capítulo. Dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¡Ah, caramba! ¿Acaso Dios estaba pensando en toda la responsabilidad que Dios le dio? Estaba pensando en sus hijos, estaba pensando en que Él tenía que repoblar la tierra y ser el Padre, transmitir a todos y cada uno de ellos la ley que Dios le había dado. ¿Acaso Él pensó en eso cuando se puso a tomar? No pensó en eso. Y esa es una actitud egoísta. Noé maldijo a una de sus descendencias, maldijo la descendencia de uno de sus hijos por una falta de él, por algo que en realidad había sido producto de su propio pecado. Versículos 24 y 25. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. La descendencia, él no maldijo a Cam como hijo, pero sí a su descendencia, por algo que, les repito, era producto de su propio pecado. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fueron conflictos, problemas raciales gravísimos, aún esclavitud, que fueron una marca latente en las generaciones por venir. Más adelante vemos el dolor y el drama tan grande del pueblo escogido de Dios enfrentándose al pueblo de Canaán, a los descendientes de su hermano, que fueron malditos por Noé, por su egoísmo, porque fue su culpa, su pecado, y trasladó egoístamente, e hizo egoístamente trasladar eso a su descendencia. Qué graves y profundas consecuencias puede tener una actitud egoísta de nosotros como padres frente a nuestros hijos. ¿Han escuchado alguna vez a alguien decir que creció en una tienda viendo a su papá sentado con algunos amigos tomando cerveza? Niños que en algún momento dijeron: papi, tengo hambre, no moleste, otra ronda. Actuando en forma egoísta. Padres que le negaron a sus hijos inclusive qué comer en una forma egoísta, porque yo tengo derecho.
porque yo soy el que traigo a esta casa el dinero, porque yo soy el que mando aquí, porque yo. Y no pensaron en sus hijos, no pensaron en su esposa, no pensaron más allá de su propia satisfacción momentánea. Egoísmo. Primera actitud para no imitar en algunos padres que nos da la Biblia como ejemplo de no hacerlo. Segunda actitud para no imitar, el favoritismo. No, todos los padres decimos favoritismo. No, yo no tengo favoritismos entre mis hijos. ¿Seguro? Seguramente eso mismo decía Isaac, que no tenía favoritismos. Pero vemos en Génesis más adelante, en el capítulo 27, Génesis capítulo 27, versículos 6 y 8 decían: entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ah, caramba, Isaac tenía un hijo preferido, Esaú, que era su primogénito. A la mayoría de los padres les preguntan: ¿usted prefiere a su primer hijo? No, yo a todos los amo igual. Mentiras. Mentiras. Isaac tenía como favorito a su hijo primogénito, a Esaú. Con un agravante, su esposa tenía también un favorito, Jacob. Ambos tenían un favorito. Más adelante, Jacob aprendió de este mal. El mismo Jacob más adelante tuvo por favorito a José. Y eso causó muchísimos problemas. Él puso a José por encima de sus 11 hermanos. Más adelante en el capítulo 37 de Génesis, en el versículo 3 y 4, me dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Recuerden que el Señor le cambió a Jacob su nombre por Israel. Y amaba a Israel, o sea, a Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué generó en sus hermanos esta actitud de favoritismo que tenía Isaac, que tenía Jacob? Jacob lo aprendió de su padre y Jacob lo reflejó en sus hijos. Tuvo un favorito, José. Y ese favoritismo trajo como consecuencia división, engaño, maldiciones, peleas, generaciones dañadas gravemente. Sus hermanos crecieron con esa ira y con ese rencor en su corazón. Segunda actitud de padres en la Biblia que no debemos imitar: egoísmo, favoritismo. ¿Y qué me dicen de esta tercera? Iracundo, el padre iracundo. El padre que es la personificación de la ira. Su celo por David. Estoy hablando de Saúl. Esos celos que David despertaban en él, lo llevaban a pensar en sí mismo y no valoró a su hijo Jonatán. Más adelante en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, nos dice: después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que me busque, para que busque mi vida, para que quiera matarme?
Esos celos que tenía Saúl lo llevaban a pensar y a hacer cosas terribles. Fue un padre propenso a arranques de ira. Y Jonatán trata de calmar a David, su amigo, y le dice: tranquilo, yo hablaré con mi papá. Yo voy a hablar con mi papá este tema. Y efectivamente se sientan a la mesa, y David, que no va a esos almuerzos porque está escondido, Saúl mira y dice: pero ¿por qué David no está acá? Y Jonatán comienza a explicarle el por qué. Y entonces encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí, o sea, David, para confusión tuya y para confusión y la vergüenza de tu madre? Estalla en ira porque Jonatán trató de defender a David. ¿Y qué hace el iracundo Saúl? Le profiere una cantidad de insultos contra él y contra su madre, a tal punto que vemos más adelante que despierta en él la sed de muerte. Dice más adelante: porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y en ese momento, en ese arrojo de ira, Saúl le arrojó una lanza a su propio hijo para herirlo. Y allí entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David, un padre iracundo. Y el resultado de esto provoca la ira y la decepción y la depresión de Jonatán, su hijo. Y más tarde ambos, tanto Saúl como Jonatán, morirían tristemente en una batalla que fue producto del incontrolable temperamento de Saúl, su padre. Terrible. Tercer aspecto que no debemos imitar como padres. Primero, el egoísmo. Debemos ser egoístas con nuestros hijos. Tampoco ponerlos a ellos de primeras, pero tenemos que tener un nivel de sacrificio y pensar en ellos antes de actuar. Segundo, el favoritismo. Qué terribles consecuencias pueden causar el favoritismo en nuestros hijos. Qué terribles sentimientos comienzan a surgir entre hermanos cuando hay favoritismo. Qué terribles consecuencias y secuelas de divisiones y engaños y peleas surgen del favoritismo. Y tercero, el padre iracundo, la profunda ira. Debemos evitar ese ejemplo, porque ese ejemplo, tarde o temprano, causa terribles heridas. El incontrolable temperamento de nosotros como padres, abusando de nuestra autoridad. Fíjense ustedes cómo Saúl llegó hasta levantar su propia mano con un arma para atacar a su propio hijo en determinado momento, llevado y enceguecido por la ira, por los celos. Y cuarto, quisiera tocar un cuarto aspecto: el padre permisivo. Padre egoísta, el padre con mucho favoritismo, el padre iracundo y el padre permisivo. Cuarto. ¿Qué ejemplo nos da la Biblia de un padre permisivo? David. ¿Cómo? ¿David, favorito del Señor? Sí, David. Tampoco era perfecto, como nosotros. Él no era perfecto. David fue en extremo contrario a Saúl como padre. Mucho amor, mucho afecto, muchos regalos, nada de disciplina. Todo amor, todo pureza, todo candor. Y suena bonito. Y vemos a padres que han decidido en su vida tener manifestaciones y demostraciones de amor hacia sus hijos porque no lo recibieron cuando fueron hijos. Y eso está bien.
Debemos manifestar nuestro amor a nuestros hijos en una forma clara, abierta, física, un contacto físico, el abrazo, el beso, te amo, sí. Pero es que David se pasaba, como dicen los muchachos. David se pasaba. David se negó a corregir a sus hijos. Fue muy permisivo, incluso a llamarles la atención o a hablarles sobre lo que se hace mal. Más adelante, en el primer libro de Reyes, después de Segunda de Samuel, en el capítulo 1, el versículo 6, dice, desde el 5, no, el 6, y su padre, está hablando de Adonías, hijo de David, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Estamos hablando de Adonías, hijo de David. Hacía más o menos lo que se le daba la gana. Actuaba más o menos como se le venía en gana. Y nunca su padre, nunca lo paró, lo frenó y le dijo, ¿por qué haces así? Simplemente por temor a entristecerlo. Dice la Escritura eso. Dice, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, el niño era lindo. Era hijo de papi. El niño era bonito. Era de buen parecer. Y había nacido después de Absalón. ¿Recuerdan? Absalón ya había muerto. Y entonces viene el muchacho Adonías y David se abstiene de disciplinarlo. David, el permisivo, se niega a corregirlo e incluso a llamarle la atención en las cosas malas. Y como resultado, sus propios hijos se levantaron en armas contra él, aun cuando estaba viejo y enfermo, y causaron mucho dolor a su padre y a la nación. Miremos en el capítulo 1 del primer libro de Reyes, versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, su madre, es mujer de David, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Ven ustedes? ¿Ven mis amigos? ¿Ven mis hermanos? Las fatídicas consecuencias que hubo en la casa de David por causa de ser permisivo. David fue extremadamente permisivo con su hijo. Padre egoísta. Padre con mucho favoritismo. Padre iracundo. Padre permisivo. 4 características que no debemos imitar en estos personajes bíblicos. Personajes que nos han traído muchas bendiciones a través de las cosas buenas que hicieron, pero que nos deben enseñar también de las cosas malas y reprobables que Dios ha permitido que estén registradas en su escritura. Dios ha podido borrarlas. Dios ha podido decir, no pongamos estas cositas malas de estas personas. No les dañemos la reputación. Pero no, permitió que estuvieran ahí precisamente para que nosotros evitemos ese tipo de comportamientos. Pero les había prometido 5. Llevamos 4. Padre egoísta. Padre con mucho favoritismo, padre iracundo, padre permisivo. Y por último, los padres muy ocupados. Los padres muy ocupados. Y aquí tenemos un ejemplo doble. Elí y Samuel, los padres muy ocupados. Elí era un sacerdote de tiempo completo en el templo de Dios. Él se dedicó a servir religiosamente, era un sacerdote entregado, pero olvidó su rol como padre. Y él podría decir, pero es que estoy sirviendo al Señor. ¿Qué puede haber más loable que servir al Señor? Sí, claro. Pero Dios también le permitió tener hijos.
y olvidó su rol como padres. Y el resultado fue que sus hijos fueron hijos perversos. Cuando hubo que hacer algo, Elí solo les habló más o menos suavecito. Cuando se tuvo que poner los pantalones, apenas se subió el cierre un cuarto, apenas se abrochó el primer botón. Y no se amarró los pantalones cuando hubo que hacerlo, y solo les habló muy ligeramente y sin ninguna responsabilidad. Y el resultado final fue que sus 2 hijos murieron, y enterándose de eso, él también murió. Miremos en el primer libro de Samuel, vamos atrás un poquito, estábamos en Reyes, vamos a devolvernos un poquito al primer libro de Samuel. Estoy con mi Biblia antigüita, en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Me sigue encantando cómo huele esta Biblia y tiene ya muchos años. Del versículo 22 al versículo 26. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: hijos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que de todo el pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo os digo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Elí no tuvo tiempo. Elí se concentró tanto en su papel de sacerdote, que olvidó su papel de padre. Y sus hijos hicieron cuanto se les vino en gana, y no tuvo el carácter para pararse y para disciplinarlos y para frenarlos. Ya se le habían salido de las manos, y la consecuencia fue la muerte de esos muchachos. Samuel era conocido como uno de los profetas más íntegros de la Biblia. Además, ejerció los oficios de juez, sacerdote de la nación. Nadie tenía que decir de él, era un hombre sin tacha, inmaculado, prístino. Pero no sucedía así cuando se trataba de sus hijos. De él nadie tenía nada que decir, a no ser que se hablara de sus hijos. Al parecer, Samuel había adquirido la forma de crianza de Elí. También sus hijos fueron impíos. Y el resultado de todo fue que la nación cambió el gobierno de Dios por el gobierno humano, por el gobierno de un rey. Miremos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8. Samuel capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Samuel estaba concentrado en su papel de profeta. Fue un profeta íntegro. Fue tal vez el profeta más íntegro de toda la escritura. Además de ser eso, ejerció su papel como juez. Y además de eso, ejerció su rol como sacerdote de la nación. Pero no tuvo tiempo para sus hijos. Estaba demasiado ocupado. Nadie tenía nada que decir de él. Era un hombre sin tacha, a no ser que se hablara de sus hijos. Y sus hijos eran tan descocados que cuando hubo necesidad de nombrar un sucesor, otro juez,
Él trató de levantar a sus hijos, pero tenían tan mala fama, y seguramente que ni él la veía porque ni tenía tiempo para hacerlo, que la gente le dijo, no. Mientras tú eras juez, sacerdote y profeta, muy bien. Pero a tus hijos, no. Preferimos que nos nombres a un rey. Con todas las consecuencias terribles que eso causó al pueblo de Israel. Mis hermanos, mis amigos, como hijos de Dios tenemos que evitar caer en estas cosas para poder ser padres cada vez más excelentes. Debemos evitar caer en ser padres egoístas, en ser padres con mucho favoritismo. Debemos evitar caer en ser padres iracundos, en ser padres permisivos y por último, en ser padres muy ocupados. Porque estas actitudes siempre van a conllevar a unas consecuencias graves para nosotros, pero peor aún, para ellos mismos, para nuestros hijos. Debemos evitar caer en estas cosas para ser padres cada vez mejores, pero por sobre todo, para ser padres que honren y que glorifiquen a Dios. Vamos a orar. Padre eterno, gracias. Gracias, Dios mío, por todos esos ejemplos maravillosos, positivos que tienes en la Escritura, que podemos imitar, que podemos ser modelo, que pueden ser modelos para nosotros como sacerdotes, Señor, en nuestro hogar. Pero también gracias, Señor, porque has permitido que en tu palabra se sigan reflejando también esas cosas malas, esas cosas terribles en el carácter de cada una de estas personas que fueron vistas con bien a tus ojos, pero que no eran perfectos, para que podamos aprender también de estas cosas malas, aprender a qué es lo que no debemos hacer, complementando con la forma correcta en que sí debemos comportarnos. Gracias, Dios mío, gracias, porque también nos das ejemplo que personas que estuvieron a tus pies y caminando en tu voluntad, como Samuel, como Elí, como David, Señor, como el mismo Noé, también cayeron en algunos errores para que nosotros hoy podamos aprender de esos errores. Gracias, Padre, por este ejemplo tan hermoso que nos has dado y permite que sea una realidad en la vida, que evitemos estas 5 características que traen malas consecuencias para la vida de nuestros hijos. Te clamamos que sea una realidad en nuestra vida en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Y como siempre, les invitamos a estar pendientes de nuestras lecturas bíblicas todos los días a las 8:30 de la noche, con excepción de hoy miércoles, que es esta charla. La reunión de oración a las 6 de la mañana el sábado y nuestro servicio dominical 10:30 de la mañana el día domingo, juntamente con Igle Kids. Dios les bendiga y les guarde, que tengan una feliz noche.